mañana. Los mercados ya han visto que han abierto, están flojos. Hoy Wall Street se ha marchado de vacaciones, va a tomar pavo, esa acción de gracias, pero nosotros seguimos mirando, adentrándonos en el mercado, buscando las oportunidades y ampliando las miras. Esta mañana, aquí en Plató, bienvenido, Óscar. Muchas gracias. Óscar Esteban es jefe de ventas para España y Portugal de Fidelity y hoy vamos a hablar, Óscar, nos vas a llevar a hablar de lo que es vuestro diagnóstico de cómo, pese a las turbulencias de China, desde Fidelity International, seguís apostando firmemente por Asia a largo plazo. Correcto, correcto. Es verdad que desde un punto de vista bursátil estamos viendo cómo el mercado asiático, principalmente por China, como tú bien dices, no se ha comportado bien, pese a lo que todo el mundo esperaba. Pero nosotros, desde nuestro punto de vista, los fundamentales macroeconómicos están ahí, la inversión a largo plazo es algo que tenemos que tener en cuenta y la oportunidad viene derivada de estas caídas que hemos estado viendo en los últimos años, sobre todo en China, que ha dejado a lo que es el mercado, lo que es la renta variable asiática, muy barata con respecto a otras bolsas. Con ese cambio de lo que es China, por poner un poquito más de detalle, ese espacio que deja, ¿a quién beneficia? ¿De qué manera? ¿Qué mercados a lo mejor son los que ganan, ¿no? esa tracción? Si quitamos de lado a Japón, que es, por así decirlo, otro ente, Asia en concreto no es solo China. Tenemos que tener en cuenta que India juega una parte muy importante dentro de lo que es el conjunto de Asia, pero también las zonas denominadas ASEAN, ¿no? Esos 10 países limítrofes de China a India que también se benefician de lo que está pasando en esas economías. Y como no, obviamente no debemos de obviar Taiwán y Corea del Sur, con lo cual ves que dentro de Asia tenemos más oportunidades de lo que es claramente China. Y mirando precisamente a lo que es el comportamiento de ese mercado, de esa renta variable, ¿sigue infravalorada esa renta variable asiática por parte del resto de los inversores en el globo? Sin lugar a dudas. Tú ten en cuenta que estamos hablando de una región asiática, sin contar Japón, que para este año 2023 se estima que contribuya a casi más del 60% del producto del PIB mundial. Y sin embargo, la representación, por ejemplo, de China en el índice de renta variable mundial es tan solo del 3%. Y si añadimos el resto de los países de la región, sin contar a Japón, no es más allá que un 5%. Con lo cual, casi un 60% de contribución al Producto Interior Bruto mundial y un 5% de capitalización bursátil en el índice global de renta variable más utilizado, hay un contrapeso ahí que no cuela. Con lo cual nosotros decimos que cada vez más los inversores se tienen que dar cuenta que esa realidad macroeconómica que beneficia al resto del mundo tiene que cada vez estar más presente en las carteras. Y repito, no solo China, también estamos hablando de India, estamos hablando de Taiwán, estamos hablando de Corea y la zona ASEAN. Es decir, tienes una riqueza para poder invertir en diferentes mercados bursátiles de la región con diferentes temas macroeconómicos y tendencias de estrategia a largo plazo que puedes invertir, bastante interesante desde nuestro punto de vista. Y si miramos en concreto a ese nombre que no deja de brillar cada vez con más fuerza en torno a India, ¿cuál es esa visión? Desde nuestro punto de vista, estamos hablando que India actualmente, en lo que es la capacidad de poder adquisitivo del indio medio, está en niveles del año 2006 de lo que tenían los chinos. Es decir, hay bastante diferencia entre actualmente cómo ha dirigido la economía china y cómo ha dirigido la economía india. Pero el potencial que tiene India actualmente, derivado de la inversión en infraestructuras, del desarrollo realmente de la tecnología, de los servicios, del consumo, estamos hablando de más de 1.000 millones de personas en India, te permite ver unas oportunidades muy interesantes. Es verdad que tiene un gran hándicap, que ha sido ese gran hándicap que realmente le ha desviado del crecimiento que ha tenido China comparado con India, que es todo el tema relacionado con la burocracia. Pero poco a poco el gobierno del señor Modi durante los últimos tiempos ha tratado de erradicar eso para hacer que la economía india sea mucho más flexible y poder poco a poco incrementar o hacer que esa diferencia con respecto a China desde el punto de vista de importancia cada vez sea menor. Nosotros creemos que India puede ser, estamos hablando de, haciendo un símil, China hace 20 años, con lo cual el potencial de recorrido que tienes desde un punto de vista estructural, macroeconómico en India es muy interesante. Estáis señalando desde Fidelity International como Asia no es solo China. Estabas hablando de a sus países de ASEAN,
de India. Pero evidentemente si miramos a China, el cambio en el que está inmerso, en un momento en el que además, en ese cambio de política, ¿no?, como están mirando para impulsar la demanda interna, impulsar el consumo, estimular la confianza de esos consumidores va a ser clave para ese crecimiento, por tanto, de calidad. Sin lugar a dudas. Y, de hecho, el gobierno chino creyó que con la apertura después de las restricciones del COVID-19 iba a ocasionar una reactivación del consumo per se, sin necesidad de ningún estímulo por parte del gobierno chino. Se ha dado cuenta que eso no es verdad. El chino medio sufre una especie de síndrome de Estocolmo y, a pesar de las elevadas tasas de ahorro que actualmente tienen los chinos, no han consumido como los europeos o como los americanos después del COVID-19. Por ello, el gobierno chino ha tenido que reactivar esa economía, ha hecho medidas y está haciendo medidas graduales para que poco a poco esa confianza del consumidor vuelva a formar parte de la contribución al Producto Interior Bruto, teniendo en cuenta, por ejemplo, las grandes medidas o las medidas graduales que se está haciendo en el mercado hipotecario, en el mercado inmobiliario, no solo para las empresas inmobiliarias, sino para un mayor acceso a la segunda vivienda, que estaba restringida en China, y también ha reducido, por ejemplo, el tipo de interés de la hipoteca en todos los chinos de un plumazo. ¿Y eso para qué? Para reactivar un poco la confianza del consumidor chino. Entonces, tenemos que dar por hecho, desde Fidelity International coincidiese, es que Asia vive un nuevo comienzo. Sin lugar a dudas, vive un comienzo que ya empezó hace muchos años, que es verdad que, derivado de las últimas medidas por parte del gobierno chino desde el punto de vista regulatorio, estamos hablando del 2021, y también por el COVID-19, pues ha hecho y ha sido perjudicial para lo que es el rendimiento del comportamiento de la bolsa china, que ha perjudicado y ha lastrado al resto de Asia. Pero para nosotros, actualmente, los niveles de la renta variable asiática, estamos hablando al principio que decía que estamos en un 30% de descuento con respecto al MSCI World. Y si nos enfocamos solo con respecto al Standard & Poor's 500, ese descuento es de un 35%. Con lo cual, desde un punto de vista estructural, la tendencia de crecimiento vía consumo, de relocalización de las cadenas de producción, centrarse en lo que es el consumo del chino y también el consumo asiático y la inversión extranjera que están haciendo en la inversión ASEAN y todo lo relacionado con la tecnología, nos permite vislumbrar un futuro mejor para lo que es la inversión en renta variable asiática. Y también en renta fija, por cierto. Bueno, pues muchísimas gracias por traernos esta ventana, esa mirada, ese nuevo comienzo de Asia y esas oportunidades de inversión. Óscar Esteban, jefe de ventas para España y Portugal de Fidelity, un verdadero placer. Muchísimas gracias, encantado de estar con vosotros. Feliz jornada y hasta la próxima. Feliz jornada.